Entonces, la norma sismo resistente, la NSR 10 del año 2010, está clasificada en varios títulos. Algunos ya de los que ustedes están acá presentes conocen los diferentes títulos, y en el caso de casas de 1 y 2 pisos es el E, en el tema de suelos es el título H, que habla sobre estudios geotécnicos. Entonces, acá algo bien importante es que estos estudios que se hacen en los suelos para todas las edificaciones que se construyan en Colombia, pues requieren de una investigación previa, un análisis del terreno para saber las características que están debajo de esas edificaciones que vamos a colocar posteriormente a ese análisis y a ese estudio de suelos. Entonces, las recomendaciones técnicas que da el ingeniero una vez que hace todo ese análisis, que hace las perforaciones y que hace ese estudio del terreno en el laboratorio, entonces él es el que da las recomendaciones a la cimentación que se requiere para la construcción. ¿Qué tipo de cimentación? Si lleva zapatas, si lleva pilotajes, o si lleva una placa flotante o una losa. Hay diferentes formas de hacer esa cimentación para soportar una edificación. No sé por qué no me deja avanzar. Ya. Listo. Entonces, la ley obliga a que se realicen estos estudios geotécnicos porque son muy importantes. Si esos suelos donde vamos a construir no están en condiciones, pues todo lo que se vaya a construir ahí pues nos va a fallar o nos va a colapsar, o no está en capacidad de soportar esa construcción, ¿cierto? Entonces, por eso se requiere la firma de unos estudios de suelos donde el responsable sea el ingeniero, ¿cierto? Que mediante la firma y mediante su matrícula profesional, que está registrado en el Consejo Profesional de Ingeniería, pueda avalar ese estudio de suelos que se va a realizar en ese proyecto o en esa edificación. Entonces, es importante el cumplimiento de normas. Esto al ingeniero no lo exime. En todo lo que tenga que hacer, pues lo debe de hacer. Muchas veces los ingenieros se sobrediseñan por seguridad. Entonces, es la responsabilidad de ellos. Entonces, por ende, es preferible estar con unos factores de seguridad un poco más altos. Inclusive uno ve unas cimentaciones como exageradas. No es que sean exageradas, es por la seguridad de que esa edificación quede bien soportada. Entonces, cuando se va a hacer un proyecto, una edificación o una casa, pues es importante analizar todos los planos arquitectónicos, los planos estructurales, hacer todo el cálculo matemático de cuánto va a pesar esa edificación. Bueno. Entonces, en este título de construcción de la norma sismo resistente, título H de suelos, de geotecnia, así se llama, clasifica las unidades de construcción por categorías. Por lo general, acá dice categoría de unidad de construcción. Cuando las edificaciones no superan los 3 pisos, se consideran categoría baja. Cuando está entre 4 y 10 pisos, ya la categoría es media, y entre 11 y 20 pisos, ya la categoría es alta, y cuando superan los 20 pisos, es una categoría especial, ¿cierto? Entonces, nosotros, digamos, como constructores, estaremos en una categoría baja. Algunos de ustedes están en otras categorías más altas porque construyen edificaciones de mayor altura, ¿cierto?
Bueno, ayer alguien preguntaba la profundidad. Entonces, según la categoría de la edificación, acuérdese que si es hasta 3 pisos o si es después de 4 pisos, entonces hasta 3 pisos, categoría baja, aquí lo vemos, dice que la profundidad es de 6 metros, la profundidad de sondeo, 6 metros tengo que perforar y mínimo tengo que hacer 3 sondeos. Cuando la categoría es media, acuérdense que media es después de 4 a 10 pisos, entonces ya tengo que bajar a 15 metros de profundidad y tengo que hacer 4 sondeos. Para categoría alta, acuérdense que va entre 11 y 20 pisos, entonces ya bajo a 25 metros y hago 4 sondeos. Y más de 20 pisos, pues tengo que bajar a hacer sondeos hasta de 30 metros de profundidad y tengo que hacer 5 sondeos. Esa era una de las preguntas que ayer hacíamos anoche, que alguien preguntaba, ¿cuál es la profundidad? Entonces, dependiendo de la categoría y cuántos sondeos. Entonces yo les decía, todo lo encuentran en el título H, lo que hace referencia al estudio de suelos, a cuántos ensayos, qué tipos de ensayos. Entonces, digamos que nosotros le dejamos esa tarea a los ingenieros geotecnistas, a los laboratoristas de suelos, para que hagan todo ese análisis de la capacidad portante del terreno donde vamos a construir. Entonces, las cimentaciones superficiales, digamos que se tienen 7 tipos de zapatas. Acá las vemos más o menos, los 7 tipos de zapatas con pedestales, ¿cierto? Aquí el ingeniero es el que recomienda, él dice, yo necesito que me hagan X zapata con esta característica y esta forma por esto y esto y esto, ¿cierto? Él determina las condiciones, la especificación técnica de la zapata, cómo se va a construir, a qué profundidad, cómo va a ir, qué aceros, qué hierros lleva esta edificación. Bueno, entonces, cuando uno hace todo el tema del descapote y hace todo el tema de explanación y de las excavaciones y va a llevar digamos, el plano al sitio, eso lo llamamos replanteo, ¿cierto? Hay que trazar por dónde va a quedar la cimentación, por dónde van a ir las vigas, por dónde van a ir las zapatas, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado de no equivocarnos en ese trazado, por favor, porque es que cometemos el error de no trazar bien de pronto y nos podemos desplazar hacia afuera o hacia adentro. Entonces muchas edificaciones quedan más grandes o más pequeñas. Cuando yo voy a construir al lado de la edificación que ya hicieron, resultó que la edificación quedó más grande y me quitó, digamos, metros cuadrados o centímetros cuadrados porque quedó más grande. ¿Y cuánto quedó más grande? 1, 2, 3, 4, 5, 10 centímetros. Y eso, pues, esos son problemas delicados. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer el trazado por dónde van las cimentaciones, de no equivocarnos, ser lo más preciso posible, yo diría que ser exactos para no caer en esos errores que son delicados. Entonces, como les decía, las zapatas, el ingeniero determina cuánto va a ser el ancho, el alto, la profundidad. Él ya analiza el nivel freático, a qué profundidad está. Entonces, todo ese análisis, él lo tiene ya en cuenta y lo considera para así mismo saber las diferentes profundidades y tamaños de las zapatas que él haya seleccionado o haya recomendado. Bueno, entonces aquí hay algunas zapatas, algunas están más profundas que otras, porque como les decía ayer, el terreno puede que a un lado sea más fuerte que al otro. Entonces uno considera que todo el terreno es lo mismo y no, muchas veces en este sector es más fuerte que aquí al otro extremo. Entonces resulta que al otro extremo el suelo no está muy bueno, entonces requiere de zapatas con mayor profundidad, ¿cierto? Entonces esas profundidades hay que respetarlas. Si el ingeniero recomienda una profundidad,
tal cual hay que hacerlas. Bueno, cuando hay terrenos muy inestables, muchas veces la zapata no queda bien soportada y con el tiempo vamos a tener problemas de que el terreno se va acomodando, lo que decíamos ayer en los asentamientos. Entonces, si la zapata no tiene un buen apoyo, al momento de acomodarse el terreno, pues va a quedar en el aire y se empiezan a presentar fisuras como están viendo acá, ¿sí? Entonces lo ideal es que pues esto no pase. Si tenemos una buena estabilidad de terreno, entonces que no nos pase esto. Bueno, esperen un segundito acá. Bueno, ¿me regalan un segundito, por favor? Un segundito que tengo acá un detalle técnico. Hola, buenas noches, don José. Si se está escuchando bien, lo que pasa, deben de revisar sus conexiones. Algunas veces se pone un poco inestable, pero la conversación y la capacitación como tal, sí se está escuchando bien. Entonces, don José, si quiere revise el internet o el audio del dispositivo. A veces saliendo y volviendo a ingresar, a veces funciona mejor como tips ahí de la sesión. Sí, en este momento nuestro instructor nos pidió unos minutos, está revisando un tema y ya vuelve. Entonces vamos a darle 2 minutos para que vuelva. Entonces en este momento no hay audio, por eso es que no hay audio. Yo escucho perfectamente, pero lo que está diciendo usted. Perfecto, listo. Entonces vamos a dar unos minutos. Nuestro capacitador está revisando un tema y ya volvemos. Ustedes saben que todo esto de las conexiones a veces nos juegan malas pasadas, pero enseguida vuelve. Recuerden mantener su micrófono apagado. Don Nevarto, lo voy a silenciar, qué pena. Listo, ya. Entonces, listo. Por ahora, mientras se conecta, mientras se resuelve el inconveniente, les voy a compartir el link de conexión para que todas estas noches, lunes, miércoles y jueves, ustedes nos puedan acompañar en las sesiones. Es el mismo link con el que ingresaron. A partir de abril van a poder acceder con el mismo link para no estar cambiando tanto, sino que ustedes puedan tener la oportunidad. Listo, ya estamos con Wilson, entonces. Gracias, gracias. Qué pena con ustedes. No te preocupes, adelante. Como les decía, es muy importante respetar las especificaciones, los planos, leerlos muy bien. Si hay dudas, si hay inquietudes, no duden en preguntarle al ingeniero o al arquitecto o al constructor responsable. Lo importante es que todo lo hagamos bien, sin caer en errores muchas veces, medir mal o no leer el plano bien. Entonces, para eso está el ingeniero. Y seguro que él les va a apoyar o les va a aclarar las dudas que ustedes presenten. En algunos proyectos que ya son muy grandes, digamos, que muchos de ustedes han estado o están en proyectos grandes, pues ya todo este tema de ubicación ya se hace topográficamente, ¿cierto? Las nivelaciones y el tema de alineaciones, para que no vayan a haber desplazamientos de lo que son las columnas, de lo que son las zapatas. Entonces, ya tenemos equipos de topografía o un grupo o una cuadrilla, así hablamos nosotros, una cuadrilla de topógrafos, chequeando, alineando niveles, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno. Entonces, normalmente cuando se va a trabajar la cimentación, pues hay varios factores que se tienen que tener en cuenta.
por parte de los constructores y de todo un equipo, porque nosotros siempre vamos a trabajar en equipo, ¿cierto? Pues tenemos que trabajar varios en un proyecto, entonces trabajo en equipo es muy importante. Analizar el tipo de suelo, qué edificación se va a construir, los materiales que se van a trabajar, qué equipos o qué herramientas se requieren. Hacer todo un análisis de costos, de materiales, de la obra. Y no olvidar que todos los materiales que nosotros en Colombia trabajamos, pues pasan por pruebas de laboratorio para garantizar la buena calidad de ellos, ¿cierto? De los concretos, de los aceros, del cemento, de todos los materiales. Entonces, todo tiene que pasar por pruebas de laboratorio, ¿cierto? Todos pasan por laboratorio. Por lo menos nosotros aquí en Colombia, ustedes saben muy bien, tenemos las normas técnicas colombianas que son aprobadas por el ICONTEC y pues cada material tiene una norma técnica donde nos garantiza que cumplen con la buena calidad de los mismos. Entonces, dentro de las cimentaciones encontramos lo que son las losas de cimentación, ¿sí? Digamos que ya las zapatas aquí ya no se utilizan, son losas o placas, digámoslo así, que van a trabajar en conjunto monolíticamente. Entonces, digamos que ya el que da la recomendación, como les decía, el ingeniero de suelos es el que dice, no, aquí no nos vamos a necesitar, el suelo es muy bueno, es muy estable. En las perforaciones que hicimos nos dimos cuenta que es un suelo duro. Entonces es suficiente una losa de cimentación. Entonces acá podemos ver una losa de cimentación. Se trabaja mucho en mampostería estructural, en edificios de hasta 5, 6, 7 pisos. Como les decía ayer, el título de la mampostería estructural nos habla de que simplemente si el terreno es muy bueno, una losa de cimentación, no vamos a tener aquí en la mampostería estructural columnas, vamos a tener es microcolumnas que van por dentro de los bloques estructurales o de los ladrillos estructurales portantes. Entonces, aquí esa losa, o algunos también la llaman como las placas flotantes, porque trabajan en conjunto, ¿sí? El calculista recomienda que lleve una serie de viguetas internas o pueden estar por debajo de la losa. Vamos a mirarlo acá. Más adelante les voy a mostrar cómo acá en esta losa las viguetas están dentro de la losa y en algunos casos las viguetas están por debajo de la losa. Bueno. Entonces, siempre que vamos a hacer una cimentación, pues hay que hacer una serie de análisis, de mirar qué es lo mejor posible, qué sistema estructural se va a trabajar, ¿sí? Espero que, como les decía ayer, hayamos mirado el título E para casas de 1 y 2 pisos. Digamos, hay otros títulos que es bueno que por ahí en algunos momentos los leamos, los miremos, a ver qué recomendaciones nosotros podemos llevar a cabo y cumplirlas para que todo nos salga de la mejor manera posible. Acá vemos una losa, ¿cierto? No se diseñó zapatas porque el suelo es muy bueno, el terreno es muy firme, es un terreno rocoso, entonces el ingeniero dijo con una sola losa es suficiente y como no vamos a construir sino 1 o 2 pisos, entonces el terreno lo va a soportar tranquilamente, no va a haber ningún problema. Acá lo que les decía de la losa flotante o la placa flotante, entonces tampoco va a llevar, digamos, zapatas, sino todas las vigas que ustedes ven, ¿sí? Y por encima de esas vigas se hace un relleno para colocarle una placa por encima de esas vigas que ustedes están viendo. Bueno.
Entonces, es importantísimo a la hora de fundir las cimentaciones, pues cumplir todas las condiciones de hacer una buena colocación, un buen vibrado, ¿cierto? Porque digamos que para que haya un buen éxito en la construcción de las cimentaciones es la colocación. Y no solamente la colocación del concreto en las cimentaciones, sino en toda la estructura, en las columnas, en las placas. Podemos haber diseñado la mejor casa o el mejor edificio, pero si nosotros cuando llegamos a colocar el concreto en este tipo de cimentaciones o en cualquier elemento de concreto, si no lo colocamos bien, si no lo vibramos, si no lo curamos, ¿cierto? Si no lo consentimos, pues vamos a tener problemas de bajar la calidad, ¿cierto? Entonces, nosotros como constructores, si hacemos las cosas bien, pues el éxito se va a completar. Un buen diseño y una buena ejecución, pues vamos a tener una buena construcción. Entonces, por favor, sean muy exigentes en hacer los procesos constructivos de muy buena manera para que todo nos funcione correctamente. Bueno. Digamos que vamos a hablar de otras cimentaciones, inclusive ya no vamos a hablar de zapatas, sino de dados para otro tipo de estructuras, como son, digamos, las estructuras metálicas, que ayer nos preguntaban, bueno, ¿y cómo coloco la estructura metálica de esa cimentación o la estructura de madera? Entonces, la norma sismo resistente, que ayer les decía, ya está por salir la nueva actualización. Yo creo que de este año no debe pasar, porque desde el año pasado estaba por salir y pues con este tema de la pandemia, entonces creo que ya este año está lista, solamente falta la firma del presidente para que salga la nueva norma NSR 22, si sale este año. Entonces, el título F habla de las estructuras metálicas. Todos los que construyen estructuras metálicas en Colombia, pues deben estar pegados dándole cumplimiento al título F. Entonces, aquí en las zapatas, ¿sí? Que se construye se hacen para poder, digamos, colocar esa estructura metálica. Pues aquí en Colombia hay edificios prácticamente hechos en estructuras metálicas y pues no solamente aquí en Bogotá, en varias partes del país hay edificios construidos con estructuras, con columnas metálicas, donde todas esas estructuras metálicas tienen que ir soportadas pues a una cimentación, ¿cierto? Entonces es clave que también se haga un diseño y un cálculo para soportar este tipo de estructura metálica. Entonces, dentro de las recomendaciones que da el ingeniero, acá vemos de pronto el tipo de amarre que se le hace a esa zapata o a ese dado de concreto para poder, no podemos soldar, digamos, entonces tenemos que hacerlo con tornillos o con platinas, pero que queden dentro del concreto estos ganchos, digámoslo así, esas varillas con ganchos que más adelante vamos a mirar, que amarren la estructura metálica a esa cimentación. Acá lo estamos viendo. Hay que alinear todas las cimentaciones, hay que alinearlas en los dos sentidos. Sin cometer errores en las estructuras metálicas, tenemos que ser muy precisos, muy exactos. No permite un margen de error, pues el margen de tolerancia es mínimo, entonces la precisión es muy alta. Tenemos que tener muy bien esas alineaciones en los dos sentidos, en los ejes transversales y longitudinales, para no caer en errores después de desplazamientos. Acá vemos un poquito más el detalle de cómo esa cimentación, esa zapata o ese dado de concreto va a recibir posteriormente la columna que va a quedar anclada o amarrada o atornillada a esa estructura.
Entonces ya algunos ingenieros pues recomiendan que lleve vigas de amarre perimetrales, porque no olviden ustedes por favor que entre más cerrada sea la estructura en su cimentación, pues menos problemas tenemos a la hora de un sismo, de que se rompa por algún lado, por ser más débil. Entonces, si ustedes amarran todas las zapatas o todos los dados de concreto con vigas de cimentación, pues va a quedar un anillo, un diafragma cerrado. Acá vemos, ese es un elemento metálico que va a quedar dentro del concreto. Como pueden ver, son unas varillas, unos tornillos para poder colocar algunas tuercas especiales. De pronto, en algunos casos podrán ir soldados, en otros van simplemente atornillados para poder incluso desmontar la estructura metálica si es el caso. Acá lo podemos ver, cómo unimos esa estructura a esa cimentación con los tornillos que les estaba comentando. Entonces, el grado de precisión se requiere mucha exactitud, porque cualquier desplazamiento, 1 centímetro, 2 centímetros es grave. No se permite un margen de error tan alto, máximo de 2, 3 líneas o milímetros, y eso tampoco, mucha precisión. Entonces, ya nosotros aquí en Colombia, pues estamos haciendo muchas edificaciones que son muy rápidas de hacer, de construir. Entonces, todas estas edificaciones que tienen que estar, digamos, construidas sobre una cimentación de soporte. Entonces, siempre va a haber algunas condiciones especiales. Como es el caso les decía que en el Japón tiembla mucho. Entonces, al temblar bastante, estas zapatas tienen una especie de amortiguadores que se conocen como disipadores de energía, para que cuando se esté moviendo la tierra, esos amortiguadores, pues contrarresten esa vibración y la edificación no sufra tanto. Nosotros aquí en Colombia estamos hasta ahora trabajando ese tema de amortiguadores en las edificaciones, ¿cierto? Pero Japón nos lleva mucho tiempo. Como les digo, cuando se mueve el suelo o el terreno en un sismo, pues no, la edificación no soporte esa fuerza tan alta que va a mover el terreno, entonces no sufra tanto. No sé si están viendo ahí bien. Otras condiciones para lo que es madera y guadua, cómo amarramos esas edificaciones a esa cimentación. El título G de la norma sismorresistente habla de lo que es madera y guadua. Madera y guadua. En la anterior norma, la NSR 98, no estaba incluida la guadua. Ya en la norma sismorresistente NSR 10 del 2010, o sea, ya llevamos 12 años, fue incluida la guadua. Entonces, ahí cuando se incorpora a la norma un nuevo sistema constructivo, pues tengo que dar todas las recomendaciones técnicas del material y cómo lo voy a amarrar a esa cimentación. Entonces, la guadua y la madera tienen digamos, un inconveniente, que es la humedad. Entonces, la recomendación que dan para la cimentación es que los dados donde voy a soportar la madera o la guadua estén más altos del nivel, ¿cierto? 20, 30 centímetros por encima del nivel, para que la humedad no ataque tan rápido lo que es la guadua o la madera, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo amarro la guadua o la madera a esas estructuras de concreto? Entonces, ¿cómo hago esas conexiones? Entonces, el título G me dice de algunas recomendaciones. Aquí en Colombia hay muchos expertos en el tema de la madera y guadua. Entonces, ellos se especializan en cómo amarro la edificación a esa cimentación, ¿cierto? ¿Con qué sistema de tornillos o de anclajes o amarres para que la estructura quede bien soportada sobre estas zapatas o estos dados de concreto?
Entonces, las construcciones en guadua y madera, las cimentaciones siempre tratan de estar un poco por encima del nivel para que la edificación tenga circulación de aire por debajo de la edificación. Entonces las zapatas o estos dados de concreto quedan más altos, ¿cierto? Se dejan siempre más altos. Aquí hay varios constructores de la zona del eje cafetero que saben muy bien que hay que proteger estas edificaciones de la humedad, y el aire que circula por debajo hace que la edificación pues permanezca un poco más seca. Acá lo mismo, estamos viendo esas construcciones. Lo mismo pasa con la madera, la guadua. Entre más elevado se proteja de la humedad, pues mucho mejor. Aquí vemos, digamos, otro sistema, otra forma de amarrar la guadua a esos dados de concreto, a esa cimentación. Entonces, es muy importante. Hay muchas formas, varias formas. Hay varillas que se dejan para poder, cuando llegue la estructura, poderla amarrar a esas varillas o a esos tornillos. Entonces, en los sistemas constructivos de la guadua y la madera, pues se vuelven expertos en cómo amarrar la cimentación a la edificación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando el suelo falla, ¿cierto? Mire lo que puede estar pasando. Muchas edificaciones empiezan a inclinarse porque el terreno tiene algunos problemas de nivel freático, inestabilidad o suelos malos, no quedaron bien soportados. Entonces, lo que sucede con esta edificación es que prácticamente pues, se inclinó hasta el punto de que pues aquí en Bogotá, como les decía, en el Polo y en el Lago, hay varios edificios que ya toca demolerlos. Ya toca demolerlos porque ya se están inclinando como la Torre Pizza, ¿cierto? La Torre Pizza, hay como que la están tratando de tener, pero pues aquí hay casas que ya no hay nada, no hay Santa Lucía que valga, ¿cierto? Entonces, la inclinación, cuando falla la cimentación, falla el terreno, mire lo que pasa. Puede estar muy bonita la edificación, muy bien diseñada por el mejor arquitecto, pero si el suelo falló, falla todo, ¿cierto? Entonces, muchas veces hay que hacer estudios, análisis para mirar a ver cómo reforzamos esa edificación, porque el suelo, no se hizo un buen análisis de suelo, un buen análisis de estudio de suelos. Entonces, la edificación hay que reforzarla, hay que repararla. Entonces, hay que tener cuidado de que no nos pase esto, ¿cierto? Mirar a ver qué hacemos para repararla, porque la edificación se está inclinando de un lado, entonces hay que como que tenerla o hay que levantarla. Pues hacer esto muchas veces sale caro, ¿cierto? Entonces, no caer en estos errores. Entonces, acá por lo menos en algunas construcciones en mampostería estructural, mire lo que pasa, el suelo falló, el asentamiento fue muy alto, entonces prácticamente una parte del edificio se inclinó hasta que pues afectó toda la mampostería, pues el elemento quedó en el aire, y al estar en el aire, pues lo que pasó con la edificación es que empieza a agrietarse. Sí, las grietas ya es cuando hay rotura del elemento. En el caso de las paredes se parten, entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. La responsabilidad, como lo decía al principio en el título H, de los ingenieros de suelos, que muchas veces se sobrediseñan, que es preferible que se sobrediseñen, pero no por de pronto un error de cálculo. Mire lo que pasa con estas edificaciones que empezaron a sufrir por problemas de suelos y por problemas de cimentación y por problemas de asentamientos. Bueno, ya cuando la edificación se inclina hasta tal punto de que pues ya no hay nada que la salve, ¿cierto? Entonces
prácticamente esta edificación va para el piso. Por más que la tranquemos, ya no hay nada que hacer. Entonces, esto pasa en muchas partes del mundo, porque la cimentación no fue suficiente. Incluso creo que por allá en China, un edificio completo se volcó, la cimentación no fue lo suficiente y el edificio hizo totalmente el volcamiento, ¿cierto? Pues eso fue noticia en el mundo, porque imagínense, por no quedar bien anclado, por fallas del suelo, por fallas del terreno, pues ya ante un error de estos, por no haber hecho un buen cálculo, un buen diseño de la cimentación, mire lo que está pasando. Bueno, entonces aquí es como un ejemplo de lo que es un pilotaje por debajo de una casa. Mire, un pilotaje, ¿sí? El pilotaje tiene que bajar hasta buscar un suelo firme. Entonces el pilotaje queda montado sobre las zapatas, pero pues ya digamos aquí, el suelo pasó un río o lo que sea, entonces se llevó todo el suelo que había y la edificación quedó montada sobre esos pilotes, ¿cierto? Si sigue bajando el suelo, pues va a debilitar los pilotes donde está montada la edificación, soportada. Eso es lo que yo les decía ayer de los pilotajes o cimentaciones profundas. Cimentaciones que tienen que bajar a muchos metros para que queden bien soportadas sobre un suelo firme. Entonces hay que no caer en estos errores. Muchas personas que son empíricas construyen, digamos, o hacen cosas pues que no son correctas. Imagínense esto en un sismo, una columna en bloque, ¿cierto? Que está puestecita. Entonces, ¿qué nos va a pasar con todas esas construcciones que están mal hechas, mal construidas, ¿cierto? Por errores, por personas que de pronto no se han capacitado, ¿sí? De pronto piensan que con esta columna en bloque ya es suficiente. Cuando se mueva el terreno, pues eso se va a desbaratar como un, ¿cómo se dice? Como el juego este me olvido que se caen todas las fichas. Dominó. Es una vaina que queda así, gracias. Es una vaina ahí que no pueden, el efecto dominó. Entonces se mueve el suelo y se cae todo, se cae la columna, se cae la edificación, se cayó todo y no nos dio tiempo ni de salir corriendo. Entonces, lo que nos puede pasar si votamos por Petro, pilas, ojo. Bueno, entonces, muy importante, por favor, que tengamos criterios técnicos, que tratemos de capacitarnos. Los felicito a ustedes por este tiempito que se están dedicando para tratar en lo posible de no caer en errores y tratemos, por favor, de no hacer construcciones mal hechas, porque, como le decía ayer, de nosotros dependen vidas humanas. En esta casa que están viendo ustedes, ahí van a ver personas habitando, y en una noche que llegue a temblar, pues va a ser tenaz, porque muchísimas casas se van a caer, no solamente aquí en Bogotá o en cualquier parte del país, por lo mal construidas que están. Muchas construcciones están muy bien hechas porque hay constructores muy responsables que saben construir, que hacen bien las cosas, ingenieros igual, que saben que está su responsabilidad de por medio. Entonces hagamos las cosas de la mejor manera posible para poder nosotros también estar tranquilos y dormir tranquilos. Mira aquí otra edificación por problemas del terreno, ¿sí? Del suelo, ya no hay nada que hacer. Por más que le coloquemos parales psicológicos, parales porque ya ante eso no hay nada. Quítese de ahí más bien porque se le vino encima el edificio. Entonces, la invitación, por favor, trate de ser muy rápido. Me excusan si de pronto hablé muy rápido. Ahí dejo mi correo para si tienen algunas preguntas. Vamos a tratar de comentar algo. Si ustedes consideran, hay algunas preguntas que de pronto no están de pronto entre mi capacidad, entonces yo con todo gusto les podré enviar la respuesta, pero pues la idea era no extenderme tanto, ¿cierto? Para poder recibir algunas preguntas y en lo posible darles respuesta.
Entonces, muchas gracias y discúlpeme si fui muy rápido. Dale, Wilson. Vamos a empezar con unas preguntas que están por ahora con las personas que tienen la mano levantada. Por favor, por ahora, recuerden solo temas de la sesión. El señor Román, si gusta encender su micrófono, lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches. Una inquietud que tengo con relación a las viviendas prefabricadas de 2 pisos. ¿Es necesario hacer el estudio de suelos o es obligatorio? Porque hay entidades o oficinas de planeación donde los piden y otros donde no. No sé, tengo dudas con eso. Bueno, es importante sí hacer un análisis del terreno, buscar en lo posible. Uno también puede inclusive hacer una pique, hacer una perforación, hacer un hueco y mirar, analizar cómo está el terreno, ¿cierto? Porque muchas veces hay terrenos que pueden tener algunas condiciones críticas y uno va y cae en el error de construir en un suelo que no era el adecuado, ¿cierto? Entonces, en lo posible, cuando se vayan a hacer casas prefabricadas, buscar el mejor suelo, el mejor terreno, lo más plano posible y se hace un análisis del suelo a ver cómo está con esos apiques, a ver cómo se comporta el terreno, ¿cierto? Y uno haciendo una perforación de 50 centímetros, 80 centímetros, uno ya se da cuenta si el suelo es un relleno o si es, uno ya al bajar a 50, 80 centímetros, 1 metro, pues ya se da cuenta que el suelo hace dos perforaciones como mínimo y ya al azar, ¿cierto? Ahora, sí es importante que la losa que hablábamos, la losa prefabricada, la losa de concreto, pues se le coloque viguetas internas, perimetrales y viguetas en varios sentidos, longitudinales y transversales, para que la placa no vaya a haber esa rotura de la placa, porque acuérdense que cuando colocamos solo concreto, pues es un concreto simple que se va a romper fácil, pero cuando ya le colocamos acero, varillas o malla electrosoldada, pues ya empezamos a hablar de un concreto reforzado. Entonces, ya mi recomendación técnica sería que esa losa que se va a hacer, colocarle viguetas dentro de la losa, perimetralmente y en los 2 sentidos para que quede una losa más rígida, ¿cierto? Esa sería mi respuesta. Gracias, Muchísimas Wilson. gracias, ingeniero. Vamos Gracias. a dar la palabra al señor Ariel de Jesús. Puede encender su micrófono. Muchas gracias. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Una preguntita. Cuando se hace el estudio de suelo, en el estudio de suelo, ¿eso tiene algún tiempo de duración o propiamente porque y la responsabilidad cae sobre el ingeniero del estudio de suelo, digamos, a 15 años que el terreno ceda? Yo me ceñí a lo que me dijeron los ingenieros del estudio de suelo, o esa es una. La otra, ¿será que hay que hacerle a varias partes? Ya que usted dice que el vecino mío, por decir algo, hizo un estudio de suelo, yo tengo que hacer un estudio de suelo también. En cada columna que yo vaya a elaborar, ¿sería recomendable hacer un estudio de suelo o propiamente cómo se hace al respecto? Bien. Gracias. Bueno, ok, muchas gracias. La norma, el título H de la norma sismo resistente me dice que si la casa que usted va a hacer es una, digamos, calificada como baja, o sea, no es tan crítica, con 3 sondeos a 6 metros. 3 sondeos se hacen en diferentes partes, ¿sí? Usted los puede hacer en diferentes partes, los 3 sondeos, donde usted quiera hacer 3 sondeos, pero haga 3 sondeos, ¿cierto? Si ya es una edificación más alta, pues ya me pide 4, y si es mucho más alta me pide hasta 5 sondeos, pero la norma solamente me pide para el caso de edificaciones hasta 4 pisos, solamente 3 sondeos, y en el caso de la responsabilidad respondemos todos
el constructor, el ingeniero de suelos, el calculista, el arquitecto, responden todos. En el tema de la responsabilidad civil, entonces hasta 10 años está la responsabilidad en el caso de las construcciones. Inclusive también responde el propietario, ¿cierto? Por daños que se puedan causar por errores de diseño, de suelos, de construcción, ¿sí? Entonces, es bien importante que cuando se haga el estudio de suelos, así tenga usted el estudio de suelos del edificio que está enseguida, pues usted no vaya a pensar que es lo mismo. El suelo de allá de su vecino puede cambiar a su edificación que está pegada a ese edificio, puede cambiar. Entonces, es mejor hacer las perforaciones. Sí, el geotecnista o el ingeniero de suelos tiene que revisar el entorno, ¿cierto? Mirar el entorno, cómo ha estado el comportamiento de las edificaciones, ¿cierto? Porque muchas veces hay edificaciones que empiezan a fallar y afectan las edificaciones vecinas o empiezan a inclinarse sobre edificaciones vecinas. Entonces es bueno hacer un análisis de todo el entorno, si han habido fallas en algún momento. Entonces tienen que mirar inclusive no solamente los suelos de los vecinos, sino de todo el sector o de todo el barrio, ¿cierto? De todo el barrio. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la señora Lady Ramírez. Muy buenas noches para todos. Una consulta para Sí. un terreno que es inclinado, rural, es una loma, sí, básicamente, y se va a aplanar. ¿Qué tipo de cimentación sería la más adecuada? Bueno, ahí en suelos inclinados, en terrenos inclinados, es bueno trabajar zapatas, pues a una buena profundidad, por lo menos en la parte donde está la mayor inclinación, buscar la profundidad de hasta 1,50 m, poder profundizarse. Y en el otro costado hay que tener mucho cuidado, hacer muros de contención. Entonces la norma me dice, bueno, hay que excave una parte y la otra trate de construirla, equilibrar. No haga una excavación total dentro del terreno porque si no la casa que está arriba se le va a venir encima, ¿cierto? Entonces excave como que la mitad excave y la otra mitad déjela, ¿cierto? Para que me entiendan. eh, con unas zapatas con una buena profundidad, muy bien ancladas, ¿cierto? Buscando siempre en lo posible la mayor estabilidad para que no vayamos a tener ese problema. Es que en los suelos inclinados y que tienen una mayor inclinación, una pendiente bien pronunciada, toca ser muy cuidadoso con el tema de las aguas, de las aguas que vienen de arriba. Entonces, por eso ustedes cada nada ven noticias y ven que muchas casas se están cayendo porque esa agua se va a afectar la edificación porque no la sacan, digamos, la retiran por los lados. Entonces lo primero que va a hacer esa agua que viene de la ladera o de la montaña, pues va a afectar esa edificación. Hay que tener mucho cuidado de recogerlas mediante filtros y todas estas cosas para que no vaya a sufrir la edificación en lo posible. Como si fuera en forma de escalera. Sí, correcto, sí señor, correcto. Gracias. Pero mucho cuidado con el tema del agua. Acuérdense que el agua es nuestro peor enemigo. Ahorita en esta época de invierno, ahí es cuando vemos por noticias que muchas casas el agua las ha estado pues atacando fuertemente. Entonces hay que ser muy cuidadoso más en esta época de invierno en tratar de prevenir esas situaciones. Entonces construir bien para que la edificación quede bien soportada y resista estos climas tan fuertes que estamos pasando. Gracias. Vamos con el señor Alejandro Vega Cortés. Puede encender su micrófono. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Tengo dos consultas o dos dudas. Que siempre hemos tenido como una divergencia sobre la instalación de los flejes, tanto en vigas como en columnas, que son flejes con gancho. Si Sí. el gancho se debe colocar en forma opuesta en cada
fleje, se debe ubicar en forma opuesta o en forma como rotatoria, el gancho de cada fleje vaya en una posición diferente. Sí, señor. Y la otra pregunta es, ¿cómo se maneja el tema sobre las casas que son, por ejemplo, de 2 pisos, pero que se dejan con planchas solo primero y dejan pelos para el segundo piso, continuar la construcción? ¿Cómo se hacen esos empalmes de ese hierro? Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, el título E para casas de 1 y 2 pisos me dice que esos hierros, pues en lo posible hay que protegerlos, porque es que muchas veces quedan esos hierros expuestos a la intemperie y pasa 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y no se construye, no se hace la ampliación o lo que se va a continuar haciendo. Entonces, no se protege y lo ideal es proteger esos aceros, por lo menos colocarle anticorrosivos y a la hora de construirlo, hacerle limpieza a esos aceros para poder hacer los empalmes, hacer buenos empalmes, buenos traslapos y tener mucho cuidado, pues, de no dejar mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, una de las recomendaciones que yo les doy a ustedes es que estos aceros que quedan expuestos a la intemperie, acuérdense que la oxidación es una de las enfermedades críticas, entonces hay que proteger a ese fenómeno que se llama corrosión. Entonces empieza a sufrir un ataque el acero, las varillas, entonces en lo posible protegerlas con anticorrosivos y cuando se vaya a continuar hacer una limpieza, retirar con productos, hay productos de limpieza para el acero, ¿sí? Con una grata limpiarlos muy bien para poder continuar con unos buenos traslapos, que la norma dice que deben de tener por lo menos 50, 60 centímetros de traslapo, ¿sí? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esos pelos que se llaman así, así lo hablamos en la construcción, esos pelos, esos aceros, que son los que van a recibir el siguiente piso. Pero acuérdense que si voy a construir hasta 2 pisos, hay unas condiciones. Si ya voy a construir más pisos, entonces ya las condiciones cambian, ojo. Entonces, que no nos pase lo del que empieza a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos, cuando esta vaina estaba proyectada solamente para 2 pisos. Tengan mucho cuidado. Y con el tema de los flejes, es muy importante que los ganchos de los flejes sean cerrados, por favor, cerrados. ¿Por qué? Porque a la hora de un sismo, cuando el gancho no es cerrado, no sé si me estén entendiendo, entonces al ser encerrado es más difícil que se abran dentro del concreto. Y es muy importante que queden intercalados, ¿sí? Vamos a ver si por acá tengo una foto. De pronto acá. ¿Sí ven esta foto acá? Este gancho es cerrado, dése cuenta, está a 135 grados. ¿Sí ve? O sea, cuando hicieron el doblez, el gancho se hace más hacia el interior, cosa que cuando haya un movimiento sísmico, ese gancho no se abra tan fácilmente. En columnas y en vigas, por favor. Es que muchas veces se compra o se hace el fleje solamente con un doblez aquí a 90 grados y ya la norma dice, por favor, esos flejes así no los utilicemos. Y intercalados, por favor, traten de que no queden aquí esos ganchos en la misma dirección, todos en el mismo sentido, sino que queden intercalados. Entonces este gancho quedó acá, el otro va a quedar en el otro lado y el otro va a quedar abajo, el otro, y así van rotando, van girando estos ganchos. En columnas y en vigas, por favor, es clave que lo tengan en cuenta para que no vayan a caer en esos errores. Son detalles que de pronto, digamos, son sencillos, pero que son muy importantes y que la norma lo exige, por favor. Ganchos a 135 grados, por favor. Sí, señor. Gracias por esa pregunta. Muchas gracias. Gracias. La separación de pronto, Sí, bueno, la separación, sí, claro. No olviden que cuando yo voy a coger un plano estructural de columnas, vigas, zapatas, debo de leerlo muy bien, de interpretarlo muy bien y si tengo dudas, preguntarle al ingeniero. Pero siempre respetando
lo que el ingeniero quiere que quede. Muchas veces cuando voy a fundir una estructura, en obras ya grandes que hay una interventoría, no puedo fundir hasta que no vengan a revisar si todos los hierros, los amarres quedaron cumpliendo todo lo que está en el plano. ¿Cierto? Una vez que vienen a revisarme, que todas las varillas quedaron en su sitio, las distancias, ¿cierto? No puedo dejar todos los flejes a 15 o a 20 centímetros en las columnas o en las vigas, no. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que en las vigas o columnas no puedo dejar, no es que todos quedan a 20 centímetros, no señores, ese es un error grave. Tenemos que acercarlos siempre a los nudos. Los nudos es la unión de columnas y vigas, ahí donde se unen, ahí, venga a ver si aquí, por aquí una foto. Ingeniero, Sí. perdone, Sí. pues todo ese tema que usted está diciendo, hablando, va también, depende del despiece de planos de aceros, porque ya el calculista es el que nos dice a qué distancia se necesitan los estribos. Sí, hay partes que lo tienen a 5 centímetros, digamos, Sí. 10 flejes, de ahí irían otros 7, 8 cada 12 y paulatinamente pues van a ir aumentando la distancia, digamos, en todas las donde se junta la columna con la viga, es donde van a ir más cerca todos los estribos. Sí, muy importante eso, claro, hay que respetar el plano, por favor, eso es importantísimo. Yo no puedo quitar ni poner, no, es que veo que hay muchos, no, los que aparezcan en el plano, si aparecen 20, 30, 40, pues 20, 30, 40 coloco, ¿cierto? Entonces, pero ni le voy a quitar, ni le voy a colocar más, a no ser que el ingeniero autorice, pero de lo contrario, así a mí me parezca que hay muchos, colóquelos. No, por favor, no vayan a cambiar ni sin la autorización del ingeniero. Listo, muy bien el comentario que hizo ahí usted, por favor, muchas gracias. ¿Otra pregunta, por favor? Vamos con el usuario de iPhone. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta nuevamente con respecto al sistema hidráulico. Digamos en la placa, la que es completa, sí. La primera que vimos, en esa, ¿cómo se inicia? Porque digamos ayer concluimos que el sistema hidráulico de desagüe iría por debajo de las vigas. En ese caso, se pone la losa y luego se inicia la red hidráulica. En algunos casos puede la red hidráulica puede ir por debajo, ¿cierto? Va directamente a algunas cajas de inspección, pero por lo general, siempre que de pronto es un edificio de 3, 4, 5 pisos, manejar ductos, entonces es lo que conocemos como la araña, o sea, la distribución de tuberías en los baños, muchas veces en las losas de entrepisos, o sea, las que van en el primero, en el segundo, tercero, se llaman entrepisos. Lo que va aquí sobre el suelo se llama sobrepiso, y muchas veces esas arañas pueden quedar por debajo de las losas o por encima de las losas, pero en los entrepisos, o sea, me refiero a la separación del primero al segundo piso, del segundo al tercero. Esas arañas o esas tuberías pueden muchas veces quedar por debajo descolgadas o muchas veces pueden quedar por encima. Eso ya lo decide el ingeniero, pero yo puedo tener las dos alternativas. Pero en lo posible, no tocar la estructura. Es la recomendación que da el ingeniero, que esas tuberías, cuando son tuberías de diámetros mayores, pues ya pasen por sitios. Las vigas. Es correcto. No, digamos, no ahí ya las sería ¿Cómo? un sobrepiso. Ahí ya sería, digamos, en este caso, por decirlo así, sobre el sobrepiso. Sí, correcto. Sí, correcto. Hidráulico. Sí, correcto. Okay. Entonces, ahora, pues ya que hablas de tuberías, es importante que se hayan hecho todas las pruebas hidráulicas y las de tuberías de desagüe, se hagan todas las pruebas para que no nos queden fugas de agua, porque vuelvo y les digo, la humedad es, y más cuando quedan ocultas,
y va a ser una cimentación que queden fugas de agua, pues eso es delicado. Entonces hay que hacer pruebas antes de fundir el concreto, pruebas de hermeticidad, pruebas de, o sea, a las tuberías de agua, a las tuberías de Estanquidad. de estanqueidad, hacer las pruebas. Una vez de que yo esté tranquilo, que me quedó todo bien, procedemos a fundir hasta que no se hayan hecho todas las respectivas pruebas. Sí, entonces una vez que se han hecho esas pruebas, podemos proceder a la fundida. Gracias. Y una pregunta, digamos, ¿sí? cuando aductos, ¿cómo los manejan? O sea, ¿qué es un ducto ya como tal? Los ductos es cuando las tuberías no pasan por dentro de las columnas, sino por fuera de las columnas, pero yo las oculto. Les hago una especie de pared, hago una pared que queda un hueco, y por ese hueco suben las tuberías y bajan las tuberías. ¿Cierto? Pero en cuestión de piso. ¿Cómo? Pero en cuestión de piso. En el piso pues ya hay una tubería especial, una tubería de mayor tamaño, ¿cierto? Entonces uno trata de buscar que esa tubería pase por las partes menos críticas, ¿cierto? Tuberías gruesas, entonces uno busca, o el ingeniero hidráulico, pues todo, como les decía a ustedes, todo tiene que estar coordinado con el arquitecto, con el estructural, con los hidráulicos, con los eléctricos, y todo lo definen de tal manera que no afecte, el hidráulico no afecte para nada la parte estructural, ¿cierto? Entonces se ponen de acuerdo y definen por dónde van a hacer esos pasos críticos. Lo que dice el estructural, no me toque la estructura, porque cualquier que haga usted, cualquier cosa que haga, me va a afectar la estructura y eso yo no lo puedo permitir, ¿cierto? Entonces hay que definirlo por dónde van a hacer esos pases para que no vaya a afectar en lo mínimo posible, ¿sí? No sé si queda respondida. Sí, ingeniero, ¿sí? En cuanto a eso, discúlpeme, no sé si usted me corrige, sí, pero creo, si mal no estoy, hay una norma que dice que se pueden hacer pases de hidráulicos, por decir, en una viga del nivel inferior, o sea, del eje hacia el nivel inferior de la viga, pero no puede ir a 90 grados, tiene que ir a 45 grados, según una norma que, si usted pues me pueda corregir, si es cierto eso o no. Sí, correcto. Sí, señor. Digamos, la norma técnica colombiana de instalaciones hidráulicas es la 1500, la norma técnica 1500. Y entonces aquí nos da recomendaciones, nos da orientaciones por dónde son los sitios exactos que debemos pasar. Acuérdense que las estructuras tienen unos sitios críticos que son cerca a los nudos y son intocables. Entonces, y hay otros sitios que ya no son tan críticos. Entonces, ¿qué dice el ingeniero estructural? Pase por esos sitios que ya no son tan críticos, que no me van a afectar, ¿sí? Tanto la estructura. Entonces, vuelvo y les digo, los sitios críticos son cerca a los nudos, donde se encuentran las columnas con las vigas o las vigas con las zapatas. Esa intersección se conocen como nudos. Ahí es lo crítico. Ahí la estructura, cuando empieza a moverse, ahí es donde se va a romper. Y si tenemos una tubería pasando ahí en ese sitio crítico, pues más fácil se va a romper. Entonces, pase por sitios, o sea, si yo tengo una viga de 3 metros, 1 metro a la derecha es crítico, 1 metro a la izquierda es crítico, y el metro intermedio, o sea, 1/3, ese metro intermedio no es tan crítico. Por ahí sí puede pasar la tubería, pero trate de pasarla de la mitad hacia arriba de la viga, no de la mitad hacia abajo, ¿sí? Entonces hay que mirar por dónde paso las tuberías sin que se me afecten. Como les decía ahorita, las arañas o tuberías de desagüe en los baños siempre tratan de pasar por debajo de las losas o de las placas. Si ustedes van a los sótanos, que ya ustedes conocen muy bien, en los sótanos de los edificios, todas las tuberías van por debajo y ustedes las pueden ver. Y simplemente pasan por la losa, le hacen un pasante y los tubos no quedan dentro de la losa, los que van horizontalmente, sino solamente los que pasan verticalmente.
Entonces todas las tuberías las ven por debajo de las placas en los sótanos, en los edificios, en los centros comerciales. Ustedes ven exactamente por dónde quedan esas tuberías. Ojalá se puedan ver para poder hacer mantenimiento, hacer inspección. Si hay fugas de agua, entonces poderlas reparar. Cosa que muchas veces cuando quedan así en bebidas es más complicado. Gracias. Qué pena. Buenas noches. Buenas noches. Don Gustavo, ¿cuándo vamos, son? si quieres, vamos a darle la palabra a dos personas que están antes. Quería, y darle- quería simplemente acotar una cosita y que cuando son losas macizas, la tubería sí tiene que ir dentro de la placa porque no la puede dejar descolgada. Eso era lo que quería decirle. Qué pena, gracias. Gracias, Bueno. Gustavo. Sí, en losas macizas que muchas veces es como las tuberías cuando pasan por las paredes en la mampostería estructural, que van tuberías dentro de los ladrillos. Pues obligatoriamente tienen que pasar dentro de los ladrillos la parte eléctrica, desagües de 2 pulgadas, ¿sí? Y en las losas macizas, pues muchas veces tienen que ir tuberías eléctricas, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, si bueno, las tuberías van por encima de la parrilla o por debajo de la parrilla. Entonces, por lo general siempre van por encima de la parrilla. Aquí por lo menos en esta, si fuera una losa maciza, pues muchas veces tienen que ir sí o sí, porque no hay por dónde más. Entonces, tienen que ir dentro del concreto. Entonces, pues la idea es coordinar el paso de esas tuberías y tener mucho cuidado de no saturar, pues, saber exactamente por dónde las coloco para que no me vayan a afectar mucho la placa. En los baños, vuelvo y repito, en muchas edificaciones ustedes las ven por debajo, muchas veces van a quedar dentro de la placa los pases de las tuberías. Sí, señor. Gracias. Don Luis Eduardo, si desea encender su micrófono. Sí, buenas noches. Sí. Gracias. Sí, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta, tengo una inquietud. Yo he visto que en las casas, todas las casas esquineras, claro que por gusto de los propietarios, ¿no? Les dicen a los maestros que le suspendan la columna esquinera, porque ya supuestamente ahí en el segundo piso o en el tercero va a quedar siendo como una especie de estorbo esa columna. Entonces la suspenden y la llevan hacia el muro de afuera. ¿Eso sí es legal o se pierde la resistencia de la vivienda? Bueno, ahí lo que pasa es que, digamos, esa es la pelea entre comillas, entre los arquitectos y los ingenieros, ¿cierto? Sí, señor, claro. Los ingenieros, los arquitectos siempre les gusta que todo se vea bonito y que el espacio quede agradable, amplio, que esa columna en toda la mitad, imagínense, en la mitad de una sala, por decir algo, pues se va a ver horrible. Entonces, el ingeniero dice, no, pero espere, usted no me puede quitar esa columna porque no es que me está soportando lo de arriba. Entonces toca mirar a ver, bueno, entonces venga, entremos a negociar, a conciliar la cosa para que esa columna, pues hagamos algo para que esa columna, si va a continuar, bueno, si ya no va a recibir peso, entonces pues miremos a ver cómo sacamos unas vigas en cantilever que me soporten ese peso y entonces, bueno, solucionamos la cosa y podemos quitar esa columna, pero hay cosas que no se pueden tocar, la columna tiene que mantenerse ahí, porque si se van a hacer 2, 3 o 4 pisos, pues ahí fácilmente va a quedar débil la edificación, va a quedar débil y vuelvo y les digo, en un movimiento sísmico, ¿por dónde se va a romper primero que todo? Pues por donde esté más débil la edificación. Y si yo le quito una columna, entonces, pues miremos a ver qué hacemos para que esa columna no estéticamente no sea fea ni, ¿sí? Y ni me dañe el espacio, ni me dañe el ambiente. Entonces, pues los arquitectos miran qué posibilidades, qué otras alternativas se pueden usar para dejar la columna, porque el ingeniero le dice, no, si usted me quita esa columna de ahí, voy a hacer 2 pisos más y el peso se me va a recargar ahí. Entonces, pues en algunos casos lo puedo hacer siempre y cuando ya no vaya a construir más, ni le vaya a dar más peso, o si coloco unas vigas especiales que me permitan soportar ese peso, pues lo podría hacer. Pero hay que tener mucho cuidado en esas... Sí, que les hacen una especie de unas jets por sí, fuera y para sacar las columnas hacia las
hacia las paredes Sí, hay que ser muy cuidadoso. Instructor, se refiere a los voladizos. Sí, los voladizos. Hay que tener mucho cuidado siempre, en lo posible, consultarle a un ingeniero, porque muchas veces, ¿qué pasa en muchas construcciones? Corren las columnas, la columna viene desde el primer piso y en el segundo piso la corren para un lado, que porque es que la ventana tiene que quedar más grande ahí, entonces corren la columna. No, los elementos estructurales vienen desde abajo y van derecho hasta el último piso, pero a alguien se le ocurre la idea de que va a colocar una ventana más grande, entonces la columna me va a quedar en la mitad de la ventana, entonces corra la columna. No, eso es grave, eso no lo podemos hacer. O muchas veces en los edificios, que es que quiero hacer una puerta acá en un muro estructural o una ventana, no, esas son intocables, y cuando más están en propiedad horizontal, que todo tengo que pedir permiso, así yo tenga mi apartamento, no, es que voy a hacer una puerta aquí, en este muro, no, ese muro es intocable, no, es que quiero hacer una ventana aquí, no la puede tocar porque me está afectando los aceros que están soportando las cargas del edificio, del muro. Entonces, todas esas cositas hay que ser cuidadosos. En algunos casos se puede hacer, en otros casos no es permitido. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. No, vamos con qué pena. Una pregunta respecto a eso, una complementación a eso. Digamos, cuando se propone, no sé, una columna de 25 por 25 y por cosas así que dicen como que no, es que se ve la columna o etcétera, digamos como que hacen un equivalente a, ya no es 25 por 25, entonces la dejamos de 10 por 30 o de 10 por 30, o sea, lo hacen rectangular. ¿Sí sería correcto? Pues siempre y cuando yo respete el título para casas de 1 y 2 pisos, estoy hablando, dice que la sección de las columnas deben de ser de 200 centímetros cuadrados. Entonces, yo la puedo hacer cuadrada, la puedo hacer rectangular, siempre y cuando cumpla los 200 centímetros cuadrados, ¿cierto? De la sección de la columna, ¿sí? Entonces, no habría ningún problema, ¿cierto? Porque lo que estoy haciendo es cambiándole la forma de cuadrada a rectangular, pero manteniendo la misma área de la columna. Entonces no habría problema. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, señora, gracias. Gracias. Listo, vamos con don Luis Ulloa. Gracias, buenas noches. Mi pregunta va respecto a las zapatas. De pronto el calculista recomienda unas zapatas a una profundidad de 1,5 metros, ¿sí? Entonces, ¿de qué espesor? Bueno, la zapata, como hay varias formas, digamos que es una zapata cuadrada, ¿qué altura debe quedar qué grosor debe quedar la zapata? Porque no debe subir, no se debe llenar todo la excavación en concreto, ¿no? Pero entonces, más o menos, ¿qué espesor debe tener esa zapata? Bueno, el espesor varía, vuelvo y les digo, el ingeniero tiene que dar esa especificación, esa altura de zapata, aquí vemos la zapata. Entonces, ese pedestal, como dice usted, no hay que llenar todo el hueco de concreto porque primero estoy dándole más peso y segundo estoy gastando más concreto. Entonces, eso está normalmente por debajo de la zapata debe haber un solado, ¿se acuerdan? Ustedes saben muy bien que debe haber un solado por lo menos de 10 centímetros como mínimo y las parrillas deben de estar lo mismo protegidas con buen concreto, mínimo 7 centímetros por todos lados. Entonces debe estar en el orden de desde los 20, 30 hasta 40 centímetros puede estar fácilmente. 40 centímetros puede estar fácilmente. En algunos casos puede llegar a 50 centímetros, dependiendo si es una columna que está recibiendo más carga o menos carga. Entonces puede estar entre los 30 a 40 centímetros fácilmente. ¿Sí? La altura de ese pedestal, ¿cierto? No es llenarla de concreto, que entre más grande sea la zapata, no. Es el área donde se está apoyando, donde se están transfiriendo las cargas, todas las cargas que están bajando por la columna,
se van a distribuir en el terreno. Entonces no es darle más peso ni hacerla pues, sí, entre más grande que mejor, no. Entre más área de apoyo sí es importante. A mayor área de apoyo, eso sí es importante. Entonces, máximo, estamos en un rango de máximo 50 centímetros. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Sí, señor, gracias a usted. Gracias. Bueno, vamos con las últimas 3 preguntas. El señor Darío, el señor Jairo y el señor Samuel para finalizar. Entonces, la palabra se la cedo a don Darío. Don Darío, si gusta encender su micrófono y realizar su pregunta. Bueno, mientras don Darío, vamos a continuar con don Jairo Rodríguez. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas Gracias. noches. Mire, la pregunta mía es, ¿cómo yo puedo hacer, digamos, un análisis a una estructura que en las vigas y en las columnas que le hicieron, las hicieron en las vigas, en las varillas que van, bueno, las varillas están en varilla de 10.5 y los flejes están en, creo que es en varilla de cuarto? ¿Cómo puedo hacerle un análisis a esa estructura para mirar, para tomar determinación de hacer una placa? O sea, lógicamente haciéndole una construcción de 2 pisos para hacerle una viguetería encima de esa estructura que tiene y hacerle la placa. Sí, correcto. Digamos que eso nosotros lo llamamos un reforzamiento. Un reforzamiento estructural. Entonces yo le voy a aumentar la sección. Le voy a aumentar la sección, o sea, si la viga o la columna es muy pequeña y quiero colocarle más carga, entonces le aumento la sección y le voy a colocar un mayor tamaño. Entonces tengo que hacerle todo un tratamiento para que esa columna que era pequeña se vuelva grande. Entonces, inclusive desde las mismas zapatas tengo que hacer el reforzamiento. Aquí en Colombia hay muchas edificaciones, la misma norma pidió eso, que todo lo que estaba, más que todas las edificaciones que estaban antes de la norma, acuérdense que la ley salió en el año 1997, la ley 400, entonces obligaba a reforzar esas edificaciones que estaban construidas antes de esa fecha, lo que eran entidades del Estado, colegios. Entonces había que entrar a reforzar esas columnas, esas vigas, darles mayor tamaño y muchas veces desde las mismas zapatas había que reforzarlas. Entonces eso requiere de un estudio, de un diagnóstico, de mirar cómo se hace el reforzamiento, porque ya se requiere de unos concretos especiales, de unos anclajes especiales, de unos epóxicos, claro, para que ya la casa que voy a hacer pueda soportar 1 o 2 pisos más. Por seguridad es mejor es bueno hacerlo, ese reforzamiento. Si las columnas son de 20 por 20, pues yo las puedo llevar fácilmente a 30 por 30, haciendo el reforzamiento estructural. Así se conoce, un reforzamiento estructural. Entonces es bueno que consulte con un ingeniero para que lo asesore en el tema de ese reforzamiento estructural. Que se puede hacer, claro, se puede hacer, pero con un análisis detallado y con un análisis de mucho cuidado para que queden bien las cosas, ¿cierto? Para que queden bien las cosas, se puede hacer sin ningún problema ese reforzamiento, ¿cierto? Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ok, gracias. Buenas noches. Quisiera saber si nos pudieran mandar un link para conservar la videoconferencia, que me parece muy interesante. Claro que sí. Al finalizar les voy a compartir el link para que puedan el día de mañana revisar la sesión de ayer y la de hoy. Las dos. Claro. Muchas gracias. Vale, con Buenas gusto. noches, Darío Vanegas. Buenas. Sí, señor. Sigue, don Darío, adelante. Buenas noches. Mire, Darío Vanegas de Ibagué. La preguntita mía ya es aparte sobre el nivel freático, donde realmente pues, es difícil el tratamiento de las aguas subterráneas. ¿Qué químico repelente es recomendable para usar en el concreto? Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues de pronto hay 2 preguntas, voy a hacer muy rápido, muy breve. El nivel freático del agua siempre hay que controlarlo, hay que manejarlo, hay que conducirlo, por lo menos en los sótanos, toda esa agua que llega a los sótanos, pues hay que llevarla a un tanque y del tanque bombearla
estar sacando esa agua, porque imagínense los sótanos, los niveles freáticos son muy altos, entonces tengo que estar sacando el agua, estar sacándola constantemente con un sistema de motobomba, ¿cierto? Cada vez que se va llenando el tanque, la motobomba sola se prende y va expulsando toda esa agua. Entonces, o de lo contrario, hacer filtros para recoger esas aguas, porque acuérdense que tengo que sacarlas. Esas aguas son enemigas de la edificación, venga de abajo, venga de arriba, venga de los lados, son enemigas de nosotros, y más en esta época de invierno, que está crítico todo, porque el agua nos está atacando las fachadas, las cimentaciones, las cubiertas. Entonces, en el caso de los concretos, pues hay aditivos especiales que se recomienda utilizar, impermeabilizantes, que el agua no pase, no se meta dentro del concreto, lo mismo que en los morteros. Utilizar aditivos químicos especiales para que el agua no tenga cómo pasar o cómo pasar por los poros del concreto o por los poros del mortero o de los ladrillos. Entonces se recomienda impermeabilizar las partes de abajo, el concreto impermeabilizarlo, y en el caso de los muros también impermeabilizar el pegue y el pañete para que el agua no se le facilite el paso o suba, ¿cierto? Entonces, por favor, es una recomendación que les doy a todos los que están presentes: manejen el agua, tengan mucho cuidado con el agua, ¿cierto? Si ustedes controlan eso, pues van a evitarse muchos problemas futuros, y la persona pues no va a sufrir más adelante lo que está sufriendo ahorita con esta época invernal. Otra cosita, hágame el favor sobre la placa fácil. Sí. Sí, la placa Sí, fácil te habla de que pues es un grosor de 4 centímetros y un diámetro de varilla pues de 0.5 o 0.4. Se puede hacer esa placa fácil suponiendo de 6, 7 centímetros y aumentarle el grosor al diámetro de la varilla. ¿Qué tan recomendable es? Pues se podría hacer, pero pues resulta que la placa fácil precisamente es un sistema económico, ¿sí? Que se comporta muy bien a los 4 o 5 centímetros de concreto, se comporta muy bien con la malla electrosoldada. Entonces, muchas veces hacemos cosas que no son necesarias, ¿cierto? Es más, en los perfiles les colocan varilla dentro de los perfiles cuando el perfil está diseñado para que soporte 400, 450 kilos por metro lineal. No requiere esas varillas dentro de los perfiles, y muchos los colocan, entonces están botando la plata, ¿sí? Entonces ya depende de lo que usted vaya a construir. Si la placa fácil, las luces no pueden ser mayores a 350, 4 metros, ¿cierto? Entonces, pues, ¿para qué usted va a hacer unas parrillas más grandes y espesores más grandes si no lo requiere? ¿Para qué? Si está diseñado el sistema placa fácil, está diseñado para que el perfil, el bloquelón, la malla se comporte, y eso tiene unas resistencias específicas, ¿cierto? Ahora, que es que usted va a colocarle más peso y más cargas, bueno, entonces ya requiere de consultarle a un ingeniero, porque es que usted ya va a hacer cosas que no están dentro del... Entonces sí es bueno que le consulte al ingeniero, y no, es que voy a colocar unos pesos adicionales que no están permitidos, porque así como la luz, la separación de los perfiles, dice, por favor, no, que no pase de 350 4 metros, porque si no se va a flectar, y usted lo deja a 5 metros, pues eso se va a flectar. Fue error suyo haber dejado esa separación tan grande cuando le permiten solamente 3,50 o 4 metros máximo. Bueno, gracias. En cuanto a los cursos, estos cursos van a ser certificados, los que estamos aquí en este momento, y no, una oportunidad de que hayan cursos en Guauda y que sean certificados. Don Darío, estas sesiones no podemos certificarlas porque son espacios muy pequeños, entonces no podemos, pues como tal, emitir un certificado. De igual forma, nosotros tenemos una plataforma que se llama Academia Constructora. Ahorita en un momento les voy a dejar el link, que es donde allí mismo subimos las sesiones, las grabaciones, y hay unos cursos que sí son certificados porque pues tienen un horario más extenso. Y estos sí los podemos certificar, pero estas sesiones no las podemos certificar. Simplemente es un tema de aprendizaje, pues
pues de seguir creciendo en conocimientos y demás, pero en certificados no lo podemos hacer. Y lo del curso en Guauda que se podrá lograr, que no tiene ese cursito de Guauda. Claro que sí, voy a dejarlo en mis comentarios para revisarlo internamente con el equipo, qué posibilidad hay. Claro que sí. Bueno, gracias. Listo, vamos con don Samuel. Recuerden, vamos con don Samuel. Puede, si gusta, encender su micrófono y realizar la pregunta. Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Cómo me les va? Y a todos los panelistas. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Gusto saludarlo. Ingeniero, sí, señor, gracias. Mi pregunta es relacionada con referencia para el sistema de construcción encofrado, que se trabaja con varilla electrosoldada. ¿Qué cimentación es recomendable para este? Y teniendo en cuenta que son solamente 2 plantas las que se van a hacer, ¿qué sistema de vigas y columnas es recomendable? Muchas gracias. Bueno, en sistemas industrializados, pues que muchas veces se funden los muros en concreto y se hacen pueden hacerse hasta varios pisos, se comportan muy bien, pues depende de donde voy a hacer el edificio, ¿cierto? Acuérdense que pero si el suelo donde voy a construir es muy bueno, con una sola losa o una placa flotante es suficiente. Acuérdense que para la mampostería estructural lo mismo pasa. ¿Por qué? Porque todo va a comportarse, si el suelo está muy bueno, muy bien compactado, bien mejorado, entonces con una losa, una placa aligerada, una losa flotante, es suficiente. Pero vuelvo y les digo, todo eso lo debe de asesorarse del ingeniero y con una losa, una placa flotante es suficiente para esa construcción que ustedes piensan hacer así en sistema industrializado o con formaleta industrializada. Con malla electrosoldada que me está diciendo. Entonces no requiere después de tener un estudio. Acuérdense que esa cimentación, cuando uno muchas veces hace una cimentación ya muy exagerada, pues es un poco de plata que está uno enterrando, digámoslo así. Uno dice, pero toda esa cimentación quedó enterrada, pues si lo requiere, pues hay que hacerlo. Pero muchas veces no se requiere, entonces sí estoy haciendo gastos que no eran necesarios. Perdone, ingeniero. En el sentido de las columnas y vigas, ¿qué recomendación hay para este sistema? Bueno, este sistema no requiere en el sistema industrializado no requiere de columnas. Lo que se utiliza son anclajes o varillas que van dentro de las vigas, acá dentro de las vigas. Toda la edificación va anclada y a unas varillas que van metidas dentro de las vigas, ¿cierto? Entonces cada 20, cada 30, cada 40 centímetros van esas varillas, ¿cierto? Y la malla electrosoldada es la que se van a amarrar a esas varillas, ¿cierto? Entonces, en algunas partes llevan unas varillas que, por lo menos en la mampostería estructural, esas varillas donde nacen hasta el último piso van. ¿Sí? Donde van naciendo tienen que terminar en el último piso, pero no llevan columnas, sino esas mismas varillas van a ser ese entramado de varillas que van a quedar dentro de los muros, es lo que va a hacer que el elemento sea más fuerte, que soporte más movimiento sísmico. Listo, muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Listo, vamos a cerrar el tema de preguntas porque ya no tenemos tiempo, pero Perdón. Sí, don Guillermo. Un par de aportes. A ver, el análisis para repotenciar estructuralmente algo se llama análisis de vulnerabilidad sísmica. A partir del 2016 es obligatorio para todas las entidades del Estado que atiendan público, ¿sí? Y es una especialidad. El sistema industrializado también es una especialidad. No solo el que calcula edificios con columnas y vigas puede calcular o sabe calcular mampostería esta estructural o sistema industrializado. Sí, señor, sí, tiene razón. La vulnerabilidad sísmica, sí, es, digamos, la ley 400 desde el año 97,
ordenó que todas esas edificaciones que estaban construidas antes de la fecha, pues había que reforzarlas, había que hacerles un estudio de vulnerabilidad sísmica para entrar a reforzarlas. Y ahorita, para el tema de cálculo y diseño, los ingenieros calculistas, pues ellos utilizan muchos programas de cálculo y de diseño de software especializados, entonces ellos pueden calcular cualquier tipo de estructura. Lo que pasa es que hay algunos que se especializan en sistemas aporticados, pero ellos están en capacidad de calcular cualquier tipo de sistema estructural en un edificio, porque ese es su fuerte o esa es su especialidad. Muchas gracias, don. Muchas gracias. Listo. Wilson, ¿me puedes ayudar con, ahora vamos a hacerle la pregunta a los especialistas. Entonces, vamos a dar un premio por parte del Círculo de Especialistas a uno de nuestros socios del círculo. Entonces te voy a pedir, Wilson, que me ayudes con una pregunta. Recuerden que la única forma pues para acceder a este detalle del círculo es que pertenezcan al programa de fidelización, que es el Círculo de Especialistas. Y lo otro es que solo debe ser vía chat. Solo por el chat vamos a recibir respuestas. Si activan el audio, no va a ser válido por tema de transparencia para que sea más fácil. Entonces, Wilson, si me ayudas con una pregunta para nuestros especialistas, recuerden, solo por el chat deben enviarnos la respuesta. Bueno, listo. Hay una ley que es la máxima ley en Colombia, que todos los ingenieros, arquitectos, constructores debemos de cumplir. Por ende, esa ley nos rige y es de obligatorio cumplimiento. ¿Cuál es esa ley? La ley suprema, la ley máxima de construcciones en Colombia. Tenemos, ya nos están escribiendo, dice que el artículo 426-27, la NSR 10. Miro yo acá el chat. Miro el chat. Recuerda que es la primera persona que nos haya dado la respuesta correcta. Ley 400. Ley 400, ley 400, es la ley 400 de la ley suprema. Búsquenla, por favor, léanla, que es cortica, son como 30 páginas nomás. Léanla porque ingenieros, arquitectos, constructores, técnicos, tecnólogos, maestros, todos debemos de cumplir. Entonces, ley 400. Listo, entonces en este orden de ideas, el señor Geoffrey Gallardo fue la persona que respondió. Por favor, ayúdame enviándome ya sea tu número de cédula o número de celular por interno para el día de mañana comunicarnos contigo. Listo, hoy vamos a... Señorita. ¿Qué dices? Discúlpame. Perdón, la pregunta, ¿hasta cuándo vuelven a dar ese curso? Porque yo levanté la mano como a las 7:30. Y su merced no me va a contestar las preguntas, ¿qué va a hacer? Mira, no se preocupe, don Orlando, ahorita revisamos. Cedí las preguntas en el orden que estaban. Entonces, don Orlando, si quiere ya revisamos su pregunta. Wilson, ¿me haces un favor? Yo pregunto, ¿cuándo va a ser el curso? No, el curso era ayer y hoy, ya era como estos 2 días. Igual ustedes pueden volver a repetir esta sesión. Ahorita les dejo el link. Lo que pasa es que como estoy grabando no puedo salirme de la pantalla, entonces no les puedo copiar el link. Pero enseguida se los dejo, se los comparto. Bueno, muchas gracias. Dale, con gusto. Entonces, don Orlando, si quiere, adelante. Puede hacer encender su micrófono y hacer la pregunta. Solo vamos a hacer 2 preguntas al señor Orlando y el señor Ángel, que eran las 2 personas que tenían la mano levantada. Ingeniero, muy buenas noches. La pregunta mía es que tengo una inquietud. A mí me hicieron una casa y esa casa me hicieron con columna, pero no hicieron viga de amarre. Le hicieron la plancha, pero entonces como que con la plancha la hicieron como que la viga, no sé si la hicieron bien ahí. Entonces esa era la pregunta mía, ingeniero, si usted me podría ayudar sobre eso ahí. Claro, sí señor, con todo gusto. Sí, las losas de entrepiso, las que van en el primero, el segundo, tercer piso, por decir algo,
yo puedo hacer las vigas dentro de la losa, yo las puedo hacer. Hay otras que quedan por debajo de la losa, también las puedo hacer, o sea, no hay problema.